Al final, la historia de los problemas de las cajas, el tema de las preferentes, el tema de las quiebras, nacionalizaciones y demás, se reduce en lo que le importa al ciudadano. El ciudadano necesita un sistema financiero que, entre otras cosas, le aporte seguridad y que cuando va a tomar decisiones de inversión reciba un préstamo si da las suficientes garantías. El problema actual es ¿por qué no dan préstamos los bancos y las cajas? Los bancos. ¿Por qué no dan préstamos los bancos? Permitidme que os recuerde cómo surgió todo. Todo surgió con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, las hipotecas basura, hasta unos activos de muchísimo riesgo que arrastraron a grandes gigantes financieros americanos. Acordaros de la caída de Lehman Brothers. Eso se tradujo el efecto contagio a nivel mundial. Eso se vino para España, que sumado al tema de la burbuja inmobiliaria y su explosión con el desplome del precio de la vivienda, hizo que la banca española, que había pedido tantos préstamos para comprar títulos y tantos préstamos para a su vez dar préstamos a promotores y a personas que iban a comprar sus casas, de repente se vio que no tenía nada y que tenía que devolver sus préstamos a los mercados. Entonces, ¿qué es lo que hizo la banca española? Pues como tenía que devolver los préstamos a los mercados, lo que hizo fue dejar de prestar para poder pagar esos préstamos. Cerró el grifo del crédito a familias y empresas. También déjame que os explique cómo funciona un Banco Central, el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene en su poder una maquinita para crear dinero y puede crear más o menos dinero. En función del dinero al que crean, esa es la primera cuestión clave, si el Banco Central quiere crear o no dinero, ese dinero va a manos de la banca privada. Y la banca privada, si tiene más o menos dinero, estará en condiciones, si quiere, y esa es la segunda clave, de dar más o menos dinero a través de los préstamos a familias y empresas. ¿Qué sucede con el Banco Central? Bueno, pues los bancos centrales en principio tienen dos objetivos, o controlar la inflación, es decir, evitar que suban los precios, o generar empleo a través del crecimiento económico. En Estados Unidos el objetivo es generar empleo, generar crecimiento económico. En Europa el objetivo del Banco Central Europeo tradicionalmente, históricamente ha sido controlar la inflación. Es impensable que suba por encima del 2%. ¿Por qué? Pues porque viene mediatizado, impuesto por Alemania. Alemania tiene un pavor al crecimiento de los precios, a la hiperinflación, por el fenómeno de hiperinflación que sufrió en el periodo entre guerras y por tanto, como a Alemania no le gusta un contexto de inflación, de crecimiento de los precios, el Banco Central se ha dedicado a controlar la inflación y no a generar crecimiento económico. ¿Qué implica? Pues que a lo largo de la crisis el Banco Central en la primera fase de la crisis no ha hecho absolutamente nada. Estaba cruzado de brazos y estaba preocupado de la inflación y le daba lo mismo que países como España, como Grecia, tuvieran las dificultades que tenían, que el paro se disparase por el 20%, ese no era su problema. A partir de 2012 cambió el chip, pero fue absolutamente ineficaz. Ineficaz porque se dedicó a comprar deuda, pero sin generar incremento de dinero en la economía, e ineficaz porque se dedicó a dar préstamos a la banca privada a un irrisorio 1%. Claro, ¿cuál es el problema? Que el Banco Central prestaba a los bancos al 1% y los bancos, con ese dinero que tenían, en lugar de dar créditos a empresas y familias, se dedicaban a comprar títulos de deuda pública al 6%. Los bancos no hacían nada, recibían el dinero al 1%, lo invertían al 6% y al final lo que hacían negocio eran los bancos, pero no había más crédito ni para empresas ni para familias. Felizmente, digo felizmente porque parecía que esto no iba a llegar nunca, el Banco Central ha dado un paso, ha iniciado una política de expansión cuantitativa en términos, su expresión castellana, es decir, de creación de muchísimo dinero. Fijaos, en 19 meses va a crear, fijaos el dato, 1,1 billones de euros. Eso es lo que va a dar la creación de dinero, va a dar la maquinita de crear euros por 1,1 billones de euros. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? Pues de aquí a 19 meses va a comprar cada mes 60.000 millones de euros de deuda. ¿Qué es lo que pasa? Pues que normalmente los tenedores de deuda, los que tienen deuda son los bancos. En España los bancos españoles tienen 170.000 millones de deuda pública. Si esa deuda pública se la compra el Banco Central, los bancos tendrán dinero, 170.000 millones en efectivo. Y ahora sí, se espera que los bancos lo que van a hacer con esos 170.000 millones cuando vendan la deuda es dar crédito a familias y empresas. Esa es la clave. Parece que sí que se va a hacer y entonces ya las familias y las empresas podrán tomar decisiones de consumo, podrán invertir y con esas decisiones se podrá generar crecimiento económico y crear empleo, que es de lo que se trata. Por tanto, es verdad que hasta ahora no se han dado préstamos, parece, todo apunta a que esta medida del Banco Central sí que va a permitir que haya más créditos a empresas. Ahora está en manos de la banca privada, ya no tienen excusas para no darlos.